Hola. En esta presentación voy a explicar todo lo referente al eclipse total de Sol del día 2 de julio de este año 2019. Mi nombre es Isaías Rojas, soy licenciado en Física y máster en Astrofísica. Comencemos entonces. Lo primero que uno puede preguntarse, o lo primero que uno puede discutir acerca de los eclipses es propiamente qué es un eclipse. Lo primero que uno puede decir de un eclipse es muy posiblemente el significado de la propia palabra, el propio nombre. Eclipse es una palabra que tiene un origen griego y que significa desaparición. Y en astronomía se le llama eclipse al fenómeno en el cual la luz que proviene de un cuerpo es bloqueada por otro cuerpo de un tamaño aparente similar. El clásico ejemplo de esto es cuando la luna se interpone entre nuestro punto de visión y el sol. Si la luna logra cubrir exactamente y completamente el disco solar, entonces estamos hablando de un eclipse de sol. En el caso de que los objetos no tengan tamaños aparentes similares, entonces se habla de un fenómeno diferente como sea el tránsito o las ocultaciones. Un ejemplo de ocultación es lo que llamamos el eclipse lunar. En el caso del eclipse lunar, nosotros no vemos quién está ocultando la luna. En realidad la luna tampoco se ocultaba completamente porque en la fase de totalidad se ve de color rojizo. En este caso es la Tierra la que está bloqueando la luz del Sol que se interpone en el camino, en la posición de la Luna y el Sol, y se le llama, a pesar de que se le llama eclipse, en realidad no corresponde propiamente tal un eclipse, pero es un problema más semántico que técnico, ya que el caso de los tránsitos y las ocultaciones se habla de objetos celestes diferentes que la Tierra, la Luna y el Sol. Un ejemplo de esto podría ser el tránsito de uno de los satélites marcianos sobre el disco solar, que es lo que se observa en la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda aparece una zona, aparece una mancha de color oscuro en esta región, ups, vamos a ver, en esta región inferior. Esa mancha oscura corresponde justamente a uno de los satélites de Marte que está pasando frente al disco solar. En este caso, el satélite de Marte no tiene el mismo tamaño aparente que el Sol. Entonces, como no tiene un tamaño aparente similar, se dice que entonces el satélite está en tránsito frente al disco solar. Esto es bastante común en realidad. Lo extraño y lo muy curioso es que existan objetos que tengan realmente tamaños aparentes muy similares, como es el caso del Sol y la Luna. Esto es una coincidencia excepcional, no es común en el sistema solar y tampoco ocurrió siempre en la historia de la humanidad, como vamos a ver luego o como vamos a discutir enseguida. En otros momentos de la historia la Luna estaba en una distancia diferente y por lo tanto los tamaños aparentes no eran exactamente iguales. Vamos entonces con lo siguiente. La siguiente pregunta que uno se puede hacer es ¿cuál es la causa de que ocurra un eclipse de Sol? Nos vamos a centrar en los eclipses de Sol debido a que el eclipse del día 2 de julio es un eclipse de Sol. Entonces, ¿cuál es la causa? Bueno, como ya había mencionado hace un rato, o en la diapositiva anterior, decía que el eclipse de Sol ocurre porque la Luna se interpone entre el disco solar y la Tierra. Entonces, de manera que bloquea desde nuestra visión la luz del Sol. Pero esto no ocurre siempre. O sea, de hecho, para que ocurra este fenómeno, la Luna tiene que estar en luna nueva. Es decir, que la cara que está iluminada, la cara de la Luna que está iluminada, es justamente la cara que está en el lado opuesto de la Tierra y es la cara entonces que no vemos de la Luna. Pero no todas las lunas nuevas ocurre un eclipse de Sol. Y esto se debe a que el plano de la eclíptica, es decir, el plano que contiene la órbita de la Tierra y el Sol, o la trayectoria del Sol sobre la esfera celeste, que es el plano de la eclíptica, no coincide exactamente con el plano de la órbita lunar respecto de la Tierra. Hay una inclinación de 5 grados
Y eso hace de que a veces, o muchas veces, cuando la luna está nueva, pasa por arriba o por debajo del disco solar. Y por lo tanto no lo bloquea. Entonces, para que, para que ocurra entonces el eclipse lunar, perdón, el eclipse solar, la luna tiene que pasar cerca de los nodos cuando está en luna llena. Si esto ocurre, entonces casi con absoluta seguridad es que va a ocurrir un eclipse total de sol. Ahora, en cada paso del sol por estos puntos nodales, que son los que están mostrados en esta figura, como los puntos en los cuales son los puntos de la trayectoria en los cuales uno traza una línea que pasa por el centro de la Tierra y pasa por estas trayectorias. Esos son los puntos nodales y esa línea es la que se denomina línea nodal. Si la luna y el sol pasan en periodos similares por los nodos, entonces va a ocurrir un eclipse. Y para esto tiene que ocurrir, como había dicho hace un momento, la luna tiene que estar en luna nueva. Ahora, cada vez que el sol pasa por los puntos nodales de su trayectoria 2 veces al año. Entonces, en general, hay ocasiones en que alcanza a coincidir más de 2. Cuando el sol pasa entonces por los puntos nodales, y si además ocurre que la luna pasa por los puntos nodales, o en un momento de luna ocurre luna nueva, entonces va a ocurrir un eclipse de sol, al menos un eclipse de sol, puede ocurrir más. Ahora, el periodo que ocurre entre que el sol está en uno de sus nodos y va al nodo siguiente se llama estación de eclipse y dura unos 5 meses y 3 semanas, son 173,31 días. Y el tiempo que tarda el sol en volver al nodo inicial es 346 días y se le llama año de eclipse. Ahora, si en un mismo año calendario, el sol pasa 3 veces por los nodos, entonces pueden ocurrir entre 2 a 5 eclipses de sol. Ahora, históricamente, en Mesopotamia se logró calcular cuál era el periodo de tiempo en el cual un eclipse se repetía. Y este periodo de tiempo se le llama los periodos saros. Los periodos saros corresponden entonces al tiempo que tarda la luna, el sol y las estrellas en volver a ocupar una posición similar, de manera que los eclipses sean homólogos, es decir, que sean de las mismas condiciones respecto de la esfera celeste. Ahora, para que esto coincida, tiene que haber un múltiplo entero de años de eclipse, que es lo que acabo de definir, y un número entero de meses sinódicos. El mes sinódico está dado por las fases lunares, es decir, un número entero de veces de luna nueva, por ejemplo, para que ocurra entonces un eclipse homólogo. Y esto se da cada 18 años con 11 días y un tercio. Y ese periodo se lo denomina Saro. Ahora, dado que tiene una fracción de día, que es casi un tercio de día, entonces los eclipses, a pesar de que son homólogos, no ocurren en la misma región de la superficie terrestre. Ahora, la Tierra tiene otros movimientos, aparte del movimiento de rotación. Entonces, la Tierra tiene un movimiento, aparte de la rotación, tiene un movimiento de nutación y de precesión. Son un par de movimientos que tiene la Tierra, entonces eso hace que no sea exactamente el periodo Saro, este número que estoy diciendo, sino que tienen que hacer algunas otras circunstancias. Por lo tanto, los eclipses homólogos cambian de ubicación en la Tierra y cambian de característica, como lo muestra esta animación del periodo Saros número 145. Ahora, ¿cuáles son los eclipses totales que vamos a tener en el periodo que viene digamos, en los próximos 20 años? Esta es una pregunta que me dejó por Facebook Alejandra Leiva, que me preguntaba en qué año volverá un eclipse total a Chile o en la zona norte de Chile. Bueno, para que ocurra un eclipse más o menos en la misma ubicación, pasan aproximadamente unos 250 años. Ahora, Chile es un país muy extenso, muy largo, y por lo tanto la probabilidad de que ocurra un eclipse es más cercana que esos 250 años, lo que sí no ocurre en el mismo lugar. En este caso tengo una imagen que muestra los eclipses de los próximos 20 años. Y vemos entonces que aparece aquí el eclipse del año 2019.
y aparece entonces esta franja con una línea oscura central, que es la banda de totalidad, luego voy a explicar eso. Y tenemos un segundo eclipse en el año 2020. Nótese que el último eclipse total ocurrió en el sur de Perú y en el norte de Chile el año 1994, es decir, que hace bastante tiempo. Y por lo tanto no es tan frecuente o tan común de que podamos disfrutar de dos eclipses totales de sol en un mismo país. Claro, uno podría considerar el eclipse total de sol del 2010 que ocurrió en Isla de Pascua, pero la verdad que ese eclipse no llegó a la zona continental, por lo tanto por eso no lo estoy mencionando o no lo estoy considerando en este cálculo. Y vean que si bajamos un poco en el mapa hacia la Antártida el año 2021 hay otro eclipse. Claro, no pasa por Chile continental, pero pasa por las islas, por islas argentinas. Entonces vean acá, por ejemplo, aquí está esta flecha marca donde la ubicación de la isla Lauri, donde hay una base naval argentina, una base antártica en realidad, argentina. Ahora, la probabilidad de que ese día esté despejado es muy baja en general. De hecho, esta foto que es de Google Maps, que es la que está a la izquierda, ese día está nublado. La probabilidad de encontrar un día despejado es muy muy baja. Bueno, otra cosa que uno podría referirse muy extensamente, y no lo voy a hacer, sino que me voy a referir a algunos casos puntuales, son los eclipses en la historia. El primer eclipse del cual tenemos registro está registrado en escritura cuneiforme, en una tablilla de arcilla, donde se registra que estaban visibles las estrellas de Marte, las estrellas y el planeta Marte. Y esto se estima que ocurrió en el año 1223 a.C. Ahora, ¿cómo calcular la fecha exacta? Bueno, para eso hay que referirse a un artículo. Aquí les dejo el vínculo para los que estén interesados de ver cómo se logró deducir la fecha específica de ese eclipse. Y también hay otro eclipse que es muy famoso y que aparece en muchas historias, está citado en mucha bibliografía, respecto de un eclipse que Tales de Mileto habría predicho en el año 585 y que habría eventualmente cambiado el rumbo de una batalla. La verdad es que esto está está muy cuestionado y la verdad que se duda en la actualidad con los conocimientos que se tiene de que Tales hubiese tenido las herramientas precisas para calcular exactamente el lugar geográfico en el cual iba a ocurrir el eclipse, pese a que pudiese ser que conociera el periodo Saros, pero predecir exactamente el lugar, eso requiere tener un cálculo del globo terrestre bastante acabado que no se tenía en la época y también conocer bastante bien los movimientos de la Tierra. En el artículo, bueno, aquí hay un artículo que les dejo también de profundización para quienes les interese. Hay también artículos que se refieren a la gran cantidad de eclipses registrados por los chinos. Y extrañamente los egipcios no tienen registros conocidos, excepto uno o dos papiros que, que son interpretables de los eclipses. Ahora, hay otro eclipse también bastante famoso, que es el eclipse de Madras, que ocurrió en la India en el año 1868, perdón. Y este eclipse es conocido o queda registro en la historia porque este señor Pierre Janssen observó una línea amarilla en la luz solar que no había sido observada en la Tierra. Y entonces se propuso, este señor Lockyer propuso que esa línea era un nuevo elemento que se le llamó homólogamente al nombre del Sol, al nombre griego del Sol, helio. Posteriormente el eclipse, el elemento helio se descubrió en la Tierra unos 25 años más tarde. Les dejo ahí un link también para los interesados para que lean detalles acerca de la historia del descubrimiento del helio a través de la observación de un eclipse solar. Ahora también los eclipses están relacionados y en la historia están registrados como la primera gran comprobación de la relatividad general. La relatividad general es una teoría de la gravedad propuesta por Albert Einstein. Y cuando Einstein estaba tratando de construir la teoría de la relatividad general, hace una predicción en el año 1911 indicando que la trayectoria de la luz no es realmente rectilínea cuando pasa por la cercanía de los objetos masivos. Y claro, mientras más masivo el objeto, entonces este efecto es más apreciable. Entonces, esta predicción que obtiene Einstein a partir de su teoría, que no estaba completa en 1911, predice entonces que eventualmente, si uno usara un eclipse solar
¿Por qué un eclipse solar? Bueno, porque un objeto masivo en las cercanías de nuestro entorno es justamente el Sol, pero cuando el Sol está en el cielo, la misma luz del Sol bloquea o impide que veamos las estrellas. En cambio, en los eclipses de Sol podemos ver las estrellas. En el eclipse total, durante la fase de totalidad, se ven las estrellas, como vamos a comentar luego. Y por lo tanto uno podría medir la posición aparente que tienen esas estrellas durante el eclipse y compararlas con la posición que tienen esas estrellas cuando el Sol no está en ese lugar, y ver entonces si realmente las estrellas cambiaron de posición, y compararlas con la predicción teórica que hizo Einstein. Bueno, Einstein escribió entonces una carta en 1913 invitando a los astrónomos a que hicieran esta medición. Afortunadamente para Einstein, entre problemas de mal tiempo y la Primera Guerra Mundial, bueno, esto me refiero al mal tiempo afortunadamente para Einstein, porque para que no se malentienda que una interpretación de una guerra pudiera ser algo afortunado, pero la verdad es que sí fue afortunado para Einstein, porque Einstein tenía la teoría incompleta en 1911 y luego tuvo que hacer, una vez que fue completando la teoría, tuvo que hacer correcciones. Entonces, si hubiesen observado con la predicción o con la carta esta de 1913, la verdad que hubiesen encontrado que Einstein se equivocaba. Afortunadamente, el experimento se realizó después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, es decir, hace poquito más de 100 años, y cuando se hizo este experimento ya se tenía la teoría completa de la relatividad general, y por lo tanto la predicción era una predicción bastante más precisa. Bueno, la verdad es que experimentalmente había que verificar si la predicción era precisa, pero por lo menos era con la teoría completa. El astrofísico y astrónomo Eddington, inglés, fue el que realizó esta misión. Simultáneamente se observó, bueno, en esta imagen aparece Eddington y Einstein. Hay un contexto social, histórico, que tiene que ver también con la guerra que había ocurrido entre Alemania e Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera dos científicos pacifistas y de bandos de países que conformaban bandos opuestos pudieran, uno por una parte hacer una predicción teórica y el otro el país del bando opuesto pudiera hacer la comprobación experimental. Ahora les dejo ahí un link para un artículo de divulgación para que puedan leer acerca de la historia de este primer eclipse, midiendo la desviación de la estrella. Aquí en esta figura de la derecha y superior aparece entonces la banda de totalidad, y se ve que fue un eclipse que fue visible en Sudamérica y en África. Los resultados de la observación de Eddington fueron positivos. Se corroboró la predicción de la teoría de la relatividad general, y esto catapultó a Einstein a la fama internacional, que estaba por sobre el límite de la ciencia. Es decir, básicamente Albert Einstein pasó a ser algo así como el primer rockstar de la ciencia. Ahora, ¿en qué consiste un eclipse? Ya vimos que tiene que ocurrir de que la luna nueva y el sol se encuentren en la cercanía de los nodos, pero los eclipses ocurren entonces, como había comentado al inicio, porque la luna se interpone entre la fuente luminosa, que es el sol, y la Tierra. Y aquí algo interesante también de mencionar es que el sol no es una fuente puntual de luz, sino que es un disco que tiene muchos puntos de luz. Si el Sol fuera una fuente puntual, entonces la sombra de la Tierra tendría de la Luna tendría bordes bien definidos sobre la Tierra. Pero sin embargo, como es una fuente no puntual, entonces tiene dos regiones de sombra. Una región que se llama la penumbra, que es donde donde el Sol está completamente bloqueado, y hay otra zona de penumbra, que es una zona donde el Sol está parcialmente bloqueado. Entonces la zona de umbra es una zona de sombra completa, y la zona de penumbra es una zona de sombra parcial, donde solamente una parte del sol está bloqueada desde esa perspectiva. Y la región está, que es entonces un disco de penumbra con un disco interior de umbra, de sombra completa,
se mueven sobre la Tierra producto de la rotación. Bueno, primero la Luna y el Sol tienen movimiento relativo en la esfera celeste, pero además la Tierra rota. Entonces eso hace de que esta zona vaya cambiando de ubicación regularmente durante el eclipse a una velocidad muy muy grande, casi el doble de la velocidad de un avión comercial, y barre entonces una región sobre la superficie de la Tierra que corresponde a una banda. Entonces, bueno, voy a detenerme en eso enseguida, pero antes de eso voy a responder una de las preguntas que me dejó Alejandra Leiva en el Facebook, preguntándome cuál es la diferencia entre el eclipse total de anillo y el parcial. Bueno, el eclipse parcial es el que se ve cuando la luna no cubre completamente el sol, y el eclipse parcial ocurre en algunas regiones donde no se va a ver el eclipse de forma total, pero también en la región donde va a ocurrir el eclipse total antes y después de la fase de totalidad. El eclipse anular ocurre debido a que la luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra. Hay veces que está más cerca y hay veces que está más lejos. Entonces, eso significa que hay ocasiones en las cuales la luna es ligeramente más pequeña que el disco solar. Entonces, cuando pasa por delante del disco solar, no lo cubre completamente, produciendo un anillo. Aquí en esta imagen, que es una animación con varias imágenes tomadas desde el observatorio de la Universidad Complutense de Madrid en el eclipse del año 2006, que tuve la fortuna de observar en vivo y en directo. Se ve como la luna va ingresando al disco solar, y cuando pasa por delante queda un anillo brillante en torno de la luna oscura, y entonces por eso se llama eclipse anular. Es decir, en el caso del eclipse anular, en la fase de totalidad el disco solar no está completamente cubierto, sino que remane o permanece un disco de luz. Ahora, también en las preguntas de Facebook, Alex Morales me comenta que él sabe que la luna se está alejando de la Tierra a una tasa de 5 centímetros por año, y me pregunta acerca de cómo esto va a afectar a los eclipses. Y yo comenté hace un rato de que el hecho de que nosotros veamos eclipses totales es una absoluta coincidencia histórica que, que no ocurría en el pasado, porque la luna estaba más cerca, y dado que la luna estaba más cerca era mucho más grande que el disco solar, y por lo tanto no ocurría este fenómeno de eclipse total, por lo menos como nosotros lo vemos en la actualidad. Y la luna se sigue alejando de la Tierra producto de un efecto de las fuerzas de marea. Luego les voy a dejar al final del video un link o un vínculo a uno de los videos que tengo grabado acerca de las fuerzas de marea, que ustedes pueden analizar y tratar de entender por qué las fuerzas de marea traen como consecuencia que la luna se aleje. Y eso significa que en el futuro los eclipses van a ser todos anulares. Entonces, en un futuro, no a una escala humana, eso sí, en un futuro lejano, a escala humana, pero no tan lejano a escala geológica, los eclipses totales de sol como el del 2 de julio no van a volver a ocurrir. Ahora, Gloria Tapia me pregunta acá, me dice, si la luna en vez de los grados que tiene sobre su eje tuviera más o menos, ¿aún así se producirían los eclipses solares? Bueno, yo entiendo esta pregunta de la forma similar a la anterior, es decir, si la luna fuera más grande o más pequeña, entonces si los eclipses ocurrirían de la misma manera. Y la respuesta es que no, justamente si la luna fuera más grande o más pequeña, los eclipses serían, si fuera más pequeña, es decir, estuviera más lejos, entonces ocurrirían que los eclipses dejarían un anillo en el entorno, y los eclipses se verían entonces de manera anular, como lo muestra esta figura de la imagen central. Por otra parte, Álvaro Arriagada dice, siempre me he preguntado si conociéramos una civilización extraterrestre inteligente, ¿los eclipses totales de la Tierra serían panorama único en el universo debido al tamaño de la Luna y nuestra distancia respecto al Sol? Bueno, la verdad es que yo no me arriesgaría a afirmar de que la Luna, la Tierra y el Sol son los únicos objetos en el universo que tienen esta coincidencia. Lo que sí es algo que uno esperaría poco frecuente. En el sistema solar no ocurre en ningún otro objeto, en ningún otro par de objetos aparte del Sol ocurre un fenómeno de este tipo. Por lo tanto, uno esperaría que fuera un fenómeno poco frecuente, que los objetos tengan la distancia exacta para cubrirse.
Entonces, desde esa perspectiva, bueno, sí, sería un evento poco único o poco ocurrente, pero no necesariamente único en el universo. Y ahora, para que sea un panorama turístico o algo así, bueno, la verdad es que las hipotéticas civilizaciones extraterrestres a las que se refiere o te refieres tendrían que ser civilizaciones que fueran curiosas y hicieran turismo como nosotros. Entonces le estamos asignando características humanas a una hipotética civilización que no conocemos. Así que la verdad que esta pregunta no tiene una respuesta concreta. Sigamos entonces con la idea del eclipse. Habíamos dicho entonces eh, que debido a que el Sol no era un objeto puntual, una fuente luminosa puntual, entonces aparecía una zona de sombra de oscuridad total, en un disco de sombra total, y luego un disco en el cual estaba contenido este disco de sombra total, en el cual ocurría una sombra parcial. Ahora, debido a que esto se mueve sobre la Tierra, entonces este disco cambia de forma, no es un círculo perfecto, sino que se vuelve elipsoidal. Y además, cuando estos eclipses ocurren al atardecer o al amanecer, son más alargados aún y se mueven más rápido hacia los extremos. La pregunta que nos hace Gester Concha me dice, por ejemplo, si son posibles, si los eclipses son posibles o están relacionados con que la Tierra no es plana. Bueno, uno pudiera tener en realidad un disco plano y que el Sol y la Luna se movieran en torno a este disco plano y que en algún momento coincidieran de la misma manera a través de las líneas nodales. Pero la forma que tiene la sombra sobre la Tierra y el cambio de velocidad del movimiento sobre la Tierra son una prueba de que la Tierra no es plana. Vamos a ver cómo. En el caso, por ejemplo, acá en esta figura aparecen los diseños de la zona de sombra en esta zona central y bueno, aparece el porcentaje también en toda la región en la cual se ve el eclipse solar, el porcentaje de ocultamiento del disco solar. En la zona central entonces, que es más oscura, donde aparecen estos discos, es donde va a ocurrir la fase de totalidad. Y vean que en la zona central son bastante, estos óvalos son bastante similares a los círculos, pero los extremos son muy ovalados. Por ejemplo, en el caso de cuando pasa por Chile o por Argentina, esto pasa muy muy rápido y son muy ovalados porque, como vamos a ver enseguida, el Sol está cerca del horizonte, no exactamente pegado al horizonte, pero está muy cerca del horizonte. Veamos esta animación de la NASA que nos muestra cómo se desplaza el disco de totalidad por sobre la superficie de la Tierra. Entonces veamos, por ejemplo, vean ahí cómo va quedando marcado en rojo las zonas por las cuales pasó la sombra de totalidad. Es decir, solamente las personas que se encuentren en esa región y que tengan claro el cielo despejado van a poder ver el eclipse total. Todo el resto que es una región bastante grande, es prácticamente todo el continente sudamericano, van a ver el eclipse de manera parcial. Obviamente, mientras más cercana a la zona de totalidad va a ser el mayor el porcentaje en el cual el disco solar se va a cubrir. Vean cómo acelera el disco cuando se acerca, cuando pasa por Chile y luego pasa hacia Argentina. Y claro, luego el sol baja en el horizonte, entonces empieza la zona de sombra de la noche empieza a moverse en dirección hacia la izquierda desde Argentina hacia Chile. Veamos, pasemos a lo siguiente entonces. ¿Por qué estas sombras, por qué estos discos son ovalados? Bueno, tiene que ver con la inclinación. Cuando, cuando el Sol está más cercano a mediodía, eh, entonces el eclipse ocurre en una región más pequeña y la zona de totalidad ocurre en una zona más pequeña. Pero cuando el Sol está inclinado respecto a la vertical, es decir, cuando ocurre más cercano al atardecer y al amanecer, la sombra ocupa una región mayor, es decir, es un óvalo más largo. Y si a esto le agregamos la curvatura de la Tierra, entonces estos óvalos son bastante más pronunciados, como se puede observar en el dibujo de la izquierda, en los óvalos al inicio y al término del eclipse. Bueno, para el caso del eclipse del 2 de julio, y si nos centramos en la zona fronteriza de Chile, perdón, en la zona, claro, está bien, bueno, en la región de Chile, que es la que está entre el Pacífico y la cordillera de los Andes, la zona en la cual el eclipse se ve total
está delimitada por estas dos líneas paralelas de color rojo. Y la zona de central, donde el eclipse va a durar más tiempo, es esta línea central de color azul. Y vean que la localidad de La Higuera es justamente la zona donde el eclipse, o la localidad por la que está más cercana a la zona de totalidad, y por lo tanto es la zona donde el eclipse va a durar mayor cantidad de tiempo. Esto es aproximadamente 2 minutos y medio. Luego les voy a dejar un link de otro vídeo que grabé hace un par de días con la simulación con Stellarium acerca de cómo se va a ver el eclipse o cómo va a ocurrir el eclipse en esta zona de La Higuera. Ahora, es muy importante conocer los riesgos de observar un eclipse. Entonces vamos a discutir ahora cómo observar el eclipse de forma segura. Lo primero que tengo que decir, y voy a decir aquí, como dijo un futbolista, con respeto, es que no existe ningún animal que sea lo suficientemente estúpido para observar el sol directamente. Y menos a través de algún equipo que concentre la luz del sol. Esto, por favor, no hay que tomárselo a mal. Nosotros somos los únicos animales que intencionalmente podemos hacer esto, mirar el sol. La mayoría de los animales no miran el sol, y cuando miran el sol se les cierra el ojo. Es que es justamente lo contrario de poner algo que amplifique la luz. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque cuando uno mira directamente el sol y no a través de algún elemento protector, esto puede dañar irreversiblemente la vista. Entonces, jamás hay que observar directamente el sol o a través de materiales que no estén certificados, o materiales que, estando certificados, hayan pasado su periodo de caducidad. Entonces, solo se puede observar a ojo desnudo la fase totalidad. Ya voy a referirme a eso en específico. Y esto, la fase totalidad ocurre cuando todo el disco solar está cubierto. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque si uno no está cronometrando el eclipse, puede que el sol aparezca en un momento en el cual nosotros estemos observando y la luz del sol entre directamente al ojo y nos queme la retina. Voy a referirme a esto enseguida. Entonces, la recomendación es cronometrar el eclipse de manera que uno tenga un periodo de protección antes de que el sol salga por el otro extremo de la luna. Ahora, antes del eclipse, es decir, cuando no hay eclipse, en la fase de parcialidad y cuando hay totalidad en un eclipse anular, no se debe observar a ojo desnudo. Es decir, se debe poner un elemento protector en el ojo para hacer la observación. Por ejemplo, las clásicas gafas para ver eclipse. Pero ojo, que andan circulando muchas gafas que no están certificadas, pese a que traen escrita la certificación, realmente no están certificadas. Entonces, la recomendación es comprar estas gafas solo en lugares certificados, o cuando uno tiene una absoluta seguridad de que su procedencia es de un lugar que la certificación es real. Ahora, el material del cual se construyen los filtros, que son los que van a permitir ver el sol, o a través de los cuales vamos a ver el sol, es un elemento delicado. Se puede rayar o se puede dañar. Por lo tanto, antes de utilizarlo, hay que verificar que no tengan rayas o daños pequeños que no sean tan evidentes, pero que uno puede identificar a simple vista. ¿Por qué? Porque si tienen alguna raya, entonces pueden producir un daño irreversible en el ojo. Y después de 2 o 3 años de la fecha de fabricación deben ser desechados o no vueltos a usar para observación del sol. Ahora, jamás se deben usar radiografía, gafas de sol, vidrio oscuro, ahumado o vidrios de soldar que no estén certificados para la observación solar. La norma es la norma ISO 12312-2. Como les decía hace un rato, a pesar que uno puede encontrar en el mercado informal gafas de sol, o para observar eclipse, gafas para observar eclipse, que tienen impresa la norma, pero que nadie nos asegura ni podemos verificar que realmente hayan sido construidos con esta norma. Por lo tanto, jamás de los jamases usar radiografías, jamás de los jamases ahumar un vidrio y usarlo para observar, y jamás usar algún objeto que solo atenúe la luz. ¿Por qué? Porque la luz visible es solo una parte de la radiación dañina. Hay una parte de la radiación que es invisible, como la radiación ultravioleta, y es de la que más debemos protegernos.
y ni las gafas de sol, ni los vidrios oscuros, ni las radiografías bloquean esta radiación invisible. Entonces hay dos tipos principalmente de filtros, los que se llaman los Mylar, que son muy delgados y delicados, y otros que son los polímeros oscuros. El sol se ve diferente a través de un Mylar que de un polímero oscuro, tienen colores diferentes. Y se ven de esta manera porque básicamente lo que hace el filtro es bloquear prácticamente toda o gran parte, más del 95% de la luz que proviene del sol. Y además bloquea la radiación invisible, que es lo más importante. También hay personas que, y circula muchísimo, de que se pueden usar vidrios para soldar. La recomendación es usar solo vidrios para soldar número 14. Yo no he visto la certificación de esto, por lo tanto mi recomendación es que si pueden usar algo que esté realmente certificado, usen lo que está realmente certificado, y si no pueden usar algo que está realmente certificado, usen la forma indirecta de ver esto, que ya voy a comentarla enseguida en qué consiste. Ahora, si uno va a usar un instrumento astronómico, tiene que poner el filtro antes, y tiene que ser un filtro que esté diseñado específicamente para los telescopios. ¿Por qué? Porque los telescopios, los prismáticos, lo que hacen es concentrar la luz. Por lo tanto, los filtros están diseñados o para observar a través del ojo o para observar a través de un telescopio que concentre la luz. No son el mismo filtro, y por lo tanto la recomendación no es que uno adapte el filtro, un filtro por ejemplo para mirar para mirar sin instrumento, y luego lo ponga directamente en el telescopio. Lo que uno debe hacer es primero reducir la cantidad de luz que entra el telescopio. Los telescopios se pueden quemar, empiezan a echar humo si es que uno no lo ha protegido lo suficiente. Y claro, si uno pone el ojo a través de un instrumento que está observando el sol, ténganlo por seguro que se van a quemar su vista de manera irreversible. Voy a volver sobre esto enseguida. Ahora, como dato, en el eclipse del año 2017, que atravesó prácticamente todo Estados Unidos, unas 10.000 personas se dañaron irreversiblemente la vista. Y las búsquedas en Google de me duelen los ojos se dispararon después del eclipse. Esta es una gráfica que obtuve, bueno, googleando respecto de las búsquedas antes, durante y después del eclipse. Vean como antes del eclipse el máximo de búsqueda estaban relacionados con el tema del eclipse solar, pero rápidamente esa cantidad empieza a disminuir y empieza a aumentar la búsqueda me duelen mis ojos o me duelen los ojos. Bueno, ¿por qué? Porque la gente se dañó la vista observando el eclipse solar. Lo peor, como vamos a ver enseguida, es que la retina no tiene sensores de dolor, por lo tanto nos la quemamos sin darnos cuenta que se está quemando. Ahora, ¿cuál es la única forma segura de observar el eclipse solar? La única forma segura es la observación indirecta, es decir, aquella en la cual uno no mira hacia el sol, sino que uno proyecta el sol. Por ejemplo, con algún telescopio refractor uno puede poner una pantalla o algún material o algún cartón, alejarlo, cambiarlo de posición hasta que se forme la imagen del sol. Y entonces se va a ver una proyección. Por ejemplo, acá esta pantalla es una pantalla que ya traía este telescopio, bueno, aquí no se ve el telescopio, pero aquí está el ocular. Y entonces está hecha y es fabricada para que se pueda observar la proyección del sol a través de este telescopio. Esta es una imagen que yo le tengo bastante cariño porque es una foto que tomé el año 2004 durante el tránsito de Venus. Y este puntito oscuro que se ve aquí en el lado derecho del disco solar es justamente Venus pasando frente al disco solar. Así que es una imagen que me trae recuerdo. También hay equipos que se pueden construir para proyectar, de manera que uno jamás ponga el ojo directamente, como el que se ve en la imagen de la izquierda. Acá abajo aparece un link de cómo construir estos equipos, que son fáciles de construir y son bastante económicos. Mi recomendación es hacerlo por proyección. Es la forma más segura, es la forma en la cual uno jamás arriesga el ojo. Cualquier otra forma siempre puede ocurrir de que el filtro se salga, que el filtro se caiga, de que tenga alguna fisura, alguna raya microscópica que nos vimos y que finalmente se termine dañando nuestra vista. Mi recomendación, insisto, es en lo posible observar de manera indirecta. Ahora, otra forma de observar esto es a través de un proyector estenopeico. El estenopo es un agujero que se hace en una caja cerrada que se llama la cámara estenopeica. La cámara estenopeica entonces es una caja cerrada muy pequeña, y entonces donde la luz pasa por esa pequeña abertura y se forma la imagen en el lado opuesto. En la figura que aparece en la parte superior
se muestra una cámara oscura que se usaba en el medioevo para retratar paisajes. Eh, es fácil de construir, relativamente fácil de construir una cámara oscura. Un par de días uno puede tener una. Les dejo acá unos pasos mínimos de cómo se construye una cámara oscura. Básicamente una caja con una plaquita de aluminio por la cual se le hace un agujero con una aguja. Al final y en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que descarguen la presentación y puedan mirar esto y los links que les he dejado con detalle y puedan disponer de este material como a ustedes les parezca. También se pueden hacer proyectores estenopeicos sin que sea una caja fabricada, sino que basta, por ejemplo, tomar una de estas cajas o estos cilindros donde vienen las papas o las patatas fritas y uno le puede hacer un agujero en un extremo y usar la tapa para proyección. Les voy a dejar acá un link de YouTube de alguien que explica cómo construir un proyector estenopeico para ver el eclipse de sol en este link. Ahora, claro, para el caso específico del eclipse, uno tiene el problema de que las cámaras estenopeicas requieren tiempos prolongados de exposición, del orden de las decenas de minutos. Y el eclipse dura solo 2 minutos y medio en el mejor de los casos, en este eclipse en particular. Entonces, uno requiere, tener una película muy sensible, de manera que logre capturar algo muy difícil, si no imposible, de capturar el momento del eclipse y si no hacerle un seguimiento. En este caso, vean aquí que la cámara estenopeica está hecha con una lata de bebida y está montada sobre un girasol que está apuntando, nosotros sabemos, apunta directamente hacia el sol. Pero por ejemplo en el eclipse de 2017, en el eclipse 2017 se construyeron, vean en esta imagen, aparece una serie de latas que son cámaras estenopeicas y que se usaron para registrar el eclipse de sol. Vean por ejemplo acá en esta imagen, esta zona central, esta mancha central es el sol, que a la medida que se va moviendo en el cielo va dejando esta traza, y la zona donde desaparece el sol, que es justamente durante el eclipse, está aquí. Ahora hay otros, aquí les dejo el link para que ustedes visiten la página y vean cómo se hizo esto con detalle. Aparece incluso parte del paisaje. Estas zonas menos manchosas son unos árboles que ustedes pueden ver directamente haciendo clic en este link o yendo a esa página. Ahora, para hablar o volver al tema de la radiación dañina para los ojos, es necesario tener en consideración el espectro solar. El sol no brilla con la misma intensidad en todos los colores. Hay colores en los que brilla más y hay colores en los que brilla menos. E incluso brilla en regiones en las cuales el ojo no es sensible, como el ultravioleta y el infrarrojo. Este de acá corresponde al espectro o la luz del sol descompuesta en sus colores componentes. Aquí aparece la curva de intensidad con sus colores y estas rayas oscuras se llaman líneas espectrales. Ahora, la radiación dañina para el ojo es la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta, el sol emite muy poca radiación ultravioleta. Y una parte importante es bloqueada por la atmósfera. Sin embargo, pese a eso, la radiación ultravioleta no es completamente filtrada en la atmósfera. Sobre todo en el caso de los ultravioleta que se llaman A, que están entre los 315 y los 400 nanómetros. Por ahí, por el entorno de los 400 nanómetros, empieza el color violeta, que ya es visible. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno dice, bueno, pero el disco solar está cubierto durante el eclipse. Efectivamente está cubierto, pero no antes ni después de la fase totalidad. Veamos entonces, por ejemplo, la estructura del ojo. ¿Cuáles son las regiones que más se pueden dañar con el ojo? El cristalino, la córnea y la retina. Entonces la radiación ultravioleta puede producir daño en estas regiones, puede producir desde conjuntivitis, dolor en los ojos, hipersensibilidad, visión borrosa o quemaduras directamente en la córnea o en la retina. Voy a mostrar luego algunas imágenes de... Entonces uno de los daños probablemente que menos nos damos cuenta durante el momento que está ocurriendo es el daño en los fotorreceptores que están en la retina. ¿Por qué? Porque aquí no hay sensores de dolor, por lo tanto no sentimos que se está quemando, literalmente quemando las células. Entonces el efecto del daño es una disminución de la visión, se altera la percepción de los colores y las formas. De hecho, la zona central de la visión se pierde.
El caso más extremo es que se queme completamente y entonces ocurre o se produce una ceguera. Esto se llama retinopatía solar. Y también hay un aumento en patologías que ocurren en la superficie del ojo, como por ejemplo, o también las cataratas. Entonces, ¿cuáles son las regiones que más se dañan? La mayor cantidad de la radiación ultravioleta está absorbida por la parte externa del ojo, es decir, la córnea y el cristalino. La mayor parte de la radiación ultravioleta está absorbida acá, cerca del 95%. Y en el otro extremo, a la retina solo llega el 1% de la radiación ultravioleta. Pese a ello, y pese además de que el sol emite muy poco en radiación ultravioleta, aún así es extremadamente peligroso que el ojo o que en el ojo entre directamente la luz del sol. Ahora, las lesiones agudas entonces las vamos a clasificar en las que tienen que ver con la parte externa del ojo y la otra las que tienen que ver con la parte interna. Por ejemplo, la fotoqueratitis es un daño que ocurre en la córnea y la primera sensación es como que uno tuviera algo debajo del párpado, algo extraño. Y también puede aparecer como síntoma un lagrimeo extremo y la fotofobia. En el caso bueno, aquí les dejo un vídeo que está en inglés, sí, del relato de una persona que se quemó la vista, que tiene ceguera y teniendo un daño de este tipo. El otro daño extremo que puede ocurrir es la retinopatía solar, es decir, que se queme la mácula, que es una región de la retina, que es la que tiene que ver con la agudeza visual y con la percepción de la zona central de la visión. Es decir, aparece una zona central en la cual perdemos la vista, que se llama el estocoma. Y no hay tratamiento para esta falencia o para este daño producto del sol. Les dejo aquí también un link a la descripción de varios casos de retinopatía solar que ocurrieron en Madrid el año 2006 producto del eclipse anular de sol. Eso está en castellano, así que las personas interesadas pueden ir y leer al respecto. Ahora, ¿cuándo ocurren los mayores riesgos? Bueno, los mayores riesgos ocurren cuando el sol, una vez que estamos en la fase de totalidad, cuando el sol aparece en el extremo opuesto. Cuando el sol sale por el extremo opuesto, el ojo tiene la máxima dilatación de la pupila y por lo tanto es más susceptible que entre mayor cantidad de luz. Pese a que lo que se observa va a ser una región pequeña del sol. Aún así, debido a la dilatación pupilar, el daño puede ser muy, muy fuerte. Entonces, esto ocurre precisamente cuando aparece el efecto de las perlas de Bailey, de las cuales voy a explicar enseguida en qué consiste. Las perlas de Bailey tienen que ver con el hecho de que la Luna no es un disco circular perfecto visto desde la Tierra, debido a que tiene relieve. La Luna, en el limbo de la Luna, hay cráteres de montañas. Eso hace que cuando la Luna sale o se acerca al borde del Sol, aparezcan en ciertas regiones pequeñas del borde, empieza a aparecer la luz del sol. Y esto aparece como un fogonazo, y que el ojo no está preparado para recibir este fogonazo y por lo tanto se produce un encandelamiento, pero también una penetración directa de la radiación ultravioleta a la retina. Entonces las perlas de Bailey ocurren por la orografía lunar. La máxima dilatación, o sea, la dilatación pupilar tiene que ver con el hecho de que el ojo en oscuridad, para poder capturar mayor cantidad de luz, la pupila se dilata, es decir, se hace de mayor tamaño, mayor diámetro. Es más o menos lo que uno ve en el ojo del gato, claro. En el caso de los gatos es bastante más extremo, porque en el día, como el ojo del gato está evolucionado para observar durante la noche, entonces de día se cierra bastante y uno puede ver simplemente una línea. Les dejo acá un link también respecto a explicaciones de este fenómeno de las perlas de Bailey y de los anillos de perlas, que es lo que se ve en la imagen central. Los anillos de diamante, perdón. Ahora, ¿cuál es la forma en la cual uno puede minimizar la posibilidad de daño? Bueno, la forma de minimizar la posibilidad de daño es que mientras el eclipse no esté en la fase de totalidad, siempre observar a través de algún filtro certificado o a través de proyección, jamás mirar directamente. Y una vez que comience la fase de totalidad, lo que se debiera hacer es cronometrar. Entonces, nunca mirar el sol directamente, ya sea con eclipse o sin eclipse. Utilizar las gafas, ojo que no lentes, no cristales con aumento, tienen que ser las gafas
de sol, que tengan el filtro que cumpla la norma y que ustedes estén seguros o que obtuvieron en un lugar certificado, no los que compraron por internet, los que trajeron de China o los que les compraron al primer vendedor que se les pasó por el camino. Verificar también antes que los filtros no tengan daños, rayaduras ni perforaciones de ningún tipo y que tampoco tengan una antigüedad mayor a la fecha de caducidad, que son aproximadamente 3 años. También, pese a que uno tenga gafas protectoras o filtros, observar por tiempos cortos, es decir, de 20 a 30 segundos, no más de 20 a 30 segundos, y luego dejar descansar el ojo y luego continuar observando. No porque uno tenga los filtros significa que uno puede estar mirando las 3 horas o las 2 horas y algo que dure el eclipse, puede estar mirando directamente el sol sin mover la cara. Es decir, las observaciones siempre tienen que tener descanso de manera que el ojo se pueda recuperar, y que porque el daño también es acumulativo. Ahora, solo cuando el sol esté completamente eclipsado, se puede observar directamente sin los filtros, y porque el sol va a estar completamente eclipsado, por eso se puede observar. Pero se debe cronometrar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual el sol va a salir por el otro extremo y el ojo va a estar dilatado, y ahí cuando se recibe ese fogonazo es cuando se produce la mayor cantidad de daños. ¿Por qué? Porque el ojo está más dilatado y porque hay mucha gente que no espera, no está preparada para, no ha cronometrado el tiempo para protegerse antes de que este fenómeno ocurra. Entonces la recomendación es cronometrar el tiempo de la totalidad, y también que uno haga el cálculo o sepa cuánto dura la fase totalidad en el lugar en el cual uno está observando. Voy a volver sobre esto también enseguida. Otra cosa extremadamente importante es no dejar a los niños solos. Siempre los niños deben estar supervisados por un adulto, y el adulto debe preocuparse de que los niños cumplan todas las medidas de precaución y de protección que son necesarias. Ahora, ¿por qué hay que cronometrar el eclipse? Bueno, como les dije antes, porque el periodo o el tiempo en el total en que dura el eclipse depende del lugar de observación. Y dado que depende del lugar de observación, no dura entonces lo mismo en distintas localidades. Y yo tengo que saber como observador, si estoy en la región de totalidad, cuánto dura exactamente el eclipse en el lugar en el cual yo estoy parado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la actualidad con un teléfono. Lo ideal es ir al lugar de observación antes de la observación, antes del día del eclipse, para que uno tenga el tiempo de hacer los cálculos directamente. Luego les digo cómo se hacen esos cálculos. Con el teléfono ahora en la actualidad es fácil, o con un GPS, obtener las coordenadas del lugar de observación. Entonces, una vez que uno tiene el lugar de observación, entonces tiene que conocer los 4 hitos que definen el eclipse. El primer contacto es cuando la esfera celeste el disco solar toca al disco lunar en la esfera celeste. Es decir, cuando está el primer contacto literalmente entre estos dos discos, y es cuando inicia la fase de parcialidad del eclipse. El segundo contacto ocurre cuando el disco solar es completamente eclipsado por el disco lunar, y es entonces el inicio de la fase de totalidad. Unos 15 segundos antes de esto ocurre el fenómeno del anillo de diamante. El tercer contacto entonces va a ocurrir cuando el sol reaparece al otro lado del disco lunar, y entonces es el término de la fase de totalidad. Y es en este momento cuando ocurre el fogonazo peligroso debido a las perlas de Bailey que dañan irreparablemente la retina y el ojo. El cuarto contacto entonces, bueno, va a ocurrir al término de la segunda fase de parcialidad, cuando el disco solar emerja completamente detrás del disco lunar, y entonces es cuando se acaba el eclipse. Ahora, si uno conoce entonces las coordenadas del lugar, se pueden determinar la hora exacta de los 4 hitos del lugar de observación. Pero ojo, que no todos los cálculos tienen en consideración la orografía lunar, y la orografía lunar va a aportar una incerteza de algunos segundos, 4, 5, incluso hasta 10 segundos. Entonces la recomendación es, una vez que inicia cuando ocurre el segundo contacto, echar a andar el cronómetro, sabiendo el tiempo que tarda. Por ejemplo, si en el lugar de observación dura exactamente 2 minutos, bueno, cronometrar, y al minuto 50 segundos cubrirse los ojos, de manera que cuando ocurran las perlas de Bailey el ojo no esté observando directamente en la región solar, y por lo tanto se evite o se minimice la posibilidad de daño. En esta página uno puede ir a hacer este cálculo, es decir, el cálculo no se hace a mano en papel,
sino que hay un algoritmo, alguien ya programó el algoritmo, y el link que les voy a dejar es un link bastante bueno que considera incluso la orografía lunar. Entonces, ¿cómo uno va? Bueno, visita la página esta, que les voy a dejar el link también en la descripción del video, y de ahí hay que hacer clic a esta región que dice Solar Eclipse Calculator. Y entonces en este lugar va a aparecer una ventanita en la cual uno tiene que llenar los datos, la latitud, la longitud que se obtienen por GPS. Ojo que si es que hay que hacer transformaciones, aquí los minutos están en decimales, no son minutos enteros, es decir, no es minuto y segundo. Si su GPS le da en minutos y segundos, hay que hacer las conversiones de sistema sexagesimal a sistema decimal para el caso de los minutos. Ubicar, inscribir o anotar la altitud en la zona horaria de Chile, que es la de -4, UTC -4, y entonces el calculador va a decir los 4 hitos. Vean que aquí está el primer contacto, el segundo, el tercero y el cuarto. En particular, el que nos interesa en tiempo local es el primer contacto. Nos da la hora exacta de inicio, nos dice la altitud a la cual va a estar el Sol respecto al horizonte, y nos dice también cuánto es la variabilidad o el periodo anterior que va a ocurrir debido a la imprecisión que tiene este cálculo respecto de las perlas de Bailey o de la orografía lunar. Es decir, ese tiempo tiene que considerar un intervalo o un error de unos 2 segundos aproximadamente. Lo mismo va a ocurrir con el tercer contacto. El cálculo que aparece ahí es un cálculo que uno debe agregar el fenómeno de la orografía lunar, y por lo tanto ese es un cálculo que debe ser corregido por este otro valor que también son aproximadamente unos 2 segundos. Por lo tanto, por ejemplo, esto que está hecho para Liguera, este cálculo está hecho para Liguera, que es el lugar en el cual yo voy a estar haciendo mi observación del eclipse, va a durar aproximadamente 2 minutos 28, diferente de los 2 minutos 34 que aparece en muchos lugares publicados. Es decir, hay 4 segundos de diferencia en los cuales uno se puede dañar irreversiblemente la vista. Vean que además este sitio nos permite obtener el perfil de la luna. Vean que aquí está exagerado, claro, aparece el borde de la luna y cómo este borde no es perfecto, y entonces uno puede determinar en qué lugares van a ocurrir las líneas, las perlas de Bailey. Ahora, durante la fase de totalidad, un poco antes, ocurren algunos fenómenos bien interesantes. Por ejemplo, uno de estos fenómenos interesantes son lo que se denominan las sombras extrañas. Y la sombra extraña, por ejemplo, aquí a la izquierda, en la parte inferior, aparecen estas sombras raras que son como imágenes de lunas crecientes, ¿no? Bueno, lo que hay aquí es la sombra de una palmera. Esto de aquí es una palmera, y entonces a través de las hojas que se están moviendo pasa la luz, y por pequeñas aberturas que hay entre las hojas se forman pequeñas cámaras oscuras. Es decir, es como el estenopo de la cámara oscura, y se forma entonces una imagen de proyección del Sol en el piso. Entonces lo que uno está viendo acá en el piso son múltiples imágenes del Sol en la fase parcialidad. Ahora, en los momentos previos a la fase de totalidad aparecen lo que se llaman las bandas de sombra, que son algo así como unas luces paralelas que se mueven por la superficie, que son muy difíciles de notar. Les dejo aquí 2 links tanto para describir el fenómeno de la sombra extraña esta, y también para las bandas de sombra. Y vamos a ver un video. Aquí en la parte superior aparece una imagen de las bandas de sombra, pero vamos a ver un video donde se utiliza, por ejemplo, se utiliza aquí la puerta de un jeep, que tiene que ser clara para poder observar este fenómeno de las bandas de sombra. Vamos a hacerle play y veamos qué es lo que aparece. Lo que hay que observar es esto. Ven que aparecen acá unas líneas sutiles. Ojalá que la grabación permita ver. Aparecen unas sombras muy sutiles que son similares a las que ocurren cuando uno está, por ejemplo, hay vapor. Cuando uno cocina al aire libre, o cuando uno hace fuego, uno ve que aparecen, que hay una distorsión. Bueno, esa distorsión ocurre debido a turbulencia. Esa es la causa por la cual ocurre este fenómeno. Bueno, también hay otro fenómeno que tiene que ver con la temperatura, dado que el disco solar se cubre
ocurre una disminución de la temperatura. Los cálculos estándar indican que la temperatura baja aproximadamente unos 15 grados. Otros fenómenos tienen que ver con el entorno. Los animales, por ejemplo, se van a sus madrigueras, las gallinas se van a los corrales, se comportan como si fuera de noche. Bueno, aquí ya en el video que sigan dando, ya está la fase de totalidad, vean que se oscureció completamente. Y bueno, aparece un cielo surrealista. ¿Por qué? Porque el eclipse ocurre solo en una región del cielo, no es todo el cielo completo que está de noche. Y también hay efectos debido a la alineación, una alineación perfecta de la luna con el sol, ocurre en supermareas, es decir, las mareas son bastante más altas que en los periodos de máxima. Eh, bueno, ¿qué se verá en el cielo durante el eclipse? Gaby Ramírez me pregunta esto a través del Facebook, me dejó la pregunta: ¿qué estrellas se verán cuando se oscurezca? Bueno, esta es una simulación que hizo la ESO y aparecen aquí algunas estrellas conocidas como Sirius, Procyon, Betelgeuse, Rigel, que son estrellas bastante conocidas. Aparece en el cielo Venus, que va a estar muy cerca del horizonte, va a ser difícil de ver. Y Mercurio y Marte. Vean que Mercurio es un planeta que normalmente es muy difícil de observar porque cuando está en el cielo siempre está muy cerca del horizonte. De hecho, jamás con un telescopio profesional se ha observado a Mercurio. Entonces, observar Mercurio es algo único. No tenemos muchas posibilidades en otros instantes de observar Mercurio. Mercurio y Marte están en el cielo. Marte uno lo puede observar también en otros periodos del año, pero Mercurio es muy difícil que uno lo pueda observar acá. Así que sería interesante, se los dejo como desafío, los que puedan observar en este par de minutos, que es muy corto, los que puedan apuntar hacia Mercurio y observar Mercurio. Sería muy muy interesante. Acá le estoy dejando el link del vídeo que grabé hace un par de días donde simulo el eclipse y hablo acerca de las constelaciones, las estrellas que van a estar en el cielo. Hay un video de 14 minutos en el cual me detengo y detallo bastante bien este proceso. Por lo tanto, aquí solamente voy a mencionar lo que ya dije. Lo interesante es que en el entorno del Sol se ven las estrellas y entonces uno podría eventualmente reproducir el fenómeno del experimento de Eddington. Bueno, esta imagen es una imagen de, que se construyó con muchas imágenes, es decir, no una única imagen, no una única fotografía, sino que una superposición de fotografías. Entonces aquí uno observa esta zona brillante, blancuza en torno del Sol, y es lo que se llama la corona solar. De hecho, aquí se ven los polos. En realidad lo que uno está viendo es algo así como las líneas magnéticas del Sol. Y también la luna no está completamente oscura, sino que hay una parte de la luna, o sea, la zona oscura de la luna está parcialmente iluminada muy débilmente con la luz que viene del Sol y refleja en la Tierra. Y entonces es la luz cenicienta. Ese es el nombre que tiene. Ahora, tengo acá y les dejo el link a una cámara que estuvo grabando el eclipse el 20 de marzo del 2015. Esto está en una zona polar y entonces voy a poner este video para que vean cómo es el fenómeno en forma más o menos realista de lo que está ocurriendo aquí. Estamos cercanos a la fase de totalidad. En esta zona de acá, en un rato más, voy a ir en el minuto. Claro. Aquí ya en esta zona de acá se están viendo las bandas. No sé si ustedes lo pueden ver en este video, pero si no pueden después hacerle clic a esto y ver cómo están apareciendo estas bandas. Vean, son como serpientes que se van moviendo a través del piso. Esto de acá es una imagen del reflejo que ocurre en la lente del disco solar. Lo interesante es que en cualquier momento, voy a adelantar un poquito esto, claro, se oscurece. Vamos, aquí me adelanté mucho. Vean que aquí va a entrar el disco solar y va a ocurrir el disco lunar va a cubrir completamente el disco solar. Vean como el piso se va oscureciendo y de repente, de un momento a otro, se hizo de noche. Vean en el cielo que todavía hay una zona que se ve como de día, sobre todo en el horizonte. Aquí uno se da cuenta que no está en la zona central porque esto es asimétrico, entonces uno está hacia el borde de la zona de totalidad. Y hay una zona en la cual se ve de noche, pero hay otra que se ve de día. Aquí hay un objeto muy brillante, la verdad que no sé qué es lo que es, pero tiene pinta de ser un planeta.
Bueno, no voy a detenerme en todo el video porque es un poco largo, pero luego ustedes le pueden hacer clic y ver el detalle de esto. Yo pretendo hacer una grabación con mi cámara deportiva similar a esta. Claro, no voy a tener hielo como acá, pero vamos a tener desierto. Y cruzando los dedos y esperando que esté despejado ese día. Bueno, me dejaron aquí algunas preguntas acerca de la ciencia que se puede realizar por el eclipse. Por ejemplo, Erich Piderit me pregunta qué estudios se pueden hacer utilizando el eclipse, como por ejemplo la curvatura del espacio, la influencia de la gravedad del Sol. Eh, Me pregunta, por ejemplo, bueno, ¿qué doble influencia puede haber entre la gravedad del Sol y la de la Luna? Bueno, el hecho de que estén alineados va a producir mareas, específicamente mareas exageradamente importantes. Pero, por ejemplo, cronometrar y observar con precisión los momentos de contacto, es decir, el primer, el tercer, el primero, el segundo, el tercer y el cuarto contacto, cuando aparecen las primeras y las últimas perlas, permiten reconstruir el perfil del borde lunar, del limbo lunar. Eh, También se puede hacer comprobación de la teoría de la relatividad general, es decir, podríamos tomar fotografías del campo del cielo, luego comparar con las bases de datos y ver cuánto se desplazaron las estrellas en torno del Sol. Ojo que en la posición que tiene el Sol, que son más o menos 13 grados, aparece también un efecto de la atmósfera. La atmósfera también cambia la posición del objeto de refracción y las estrellas no van a estar exactamente en la misma posición que si uno mira esa zona del cielo eh, cuando están en el cenit. Es decir, hay un doble efecto aquí, el de la refracción y el de la gravedad o el de la masa solar. Se pueden observar y obtener espectros de la cromósfera. La cromósfera no la he nombrado, porque nombré la corona, pero hay una pequeña región de la atmósfera del Sol que solamente se puede observar en los eclipses, que es la cromósfera. Y es muy, muy difícil de observar. Entonces se pueden obtener espectros. Por ejemplo, acá, esto es una de las expediciones que hizo la Universidad Complutense de Madrid, donde esto es, si no me equivoco, yo estaba cursando el máster cuando hicieron esta observación. Y aquí aparece entonces el espectro, ya identifica que hay identificación de elementos o de líneas brillantes en la cromósfera. No voy a entrar en el detalle de esto, pero aquí les dejo el link para que vayan a ver cómo se tomó este espectro de la corona y puedan ver detalles. Ahora, el día de hoy, el día de ayer ya, se cerraba el desafío Eddington que tenía la Universidad Católica y un observatorio, eh, el observatorio Carnegie y el Centro de Astrofísica, para que la gente se inscribiera y trataran los aficionados de hacer su propia medición del cambio de la posición de la estrella. Esto ya está cerrado porque la inscripción era hasta el día martes 26. Pero, digamos, es algo que se puede hacer ciencia y uno puede corroborar el modelo de Einstein de la gravedad o el modelo alternativo de la gravedad que nos propone Einstein. Eh, bueno, hay algo más que agregué últimamente que está en este link inferior en el cual uno puede estudiar las bandas estas luminosas que veíamos recién. Estas bandas luminosas, el estudio de esto nos da información acerca de la turbulencia atmosférica. Les dejo aquí un link de un artículo para que vayan a leer y si alguien tiene interés después me lo comenta y le hago o le doy información adicional. Algo más que ha surgido en este último eclipse desde el 2017 es lo que se llama el eclipse inclusivo. Es un aparato que se hace con Arduino, que lo construyó por primera vez o lo diseñó la Universidad de Harvard, de manera de convertir el cambio de luz producto del eclipse en sonido, de manera que las personas que tienen limitación visual puedan escuchar el eclipse. Les dejo aquí el link de cómo se construye este equipo. Este equipo es un equipo que es relativamente fácil de construir. Bueno, creo que con esto doy por finalizada mi presentación del eclipse total del 2 de julio. Les dejo acá primero el link de la página de mi libro, Astronomía Elemental, que tiene 2 volúmenes. Les dejo también el link eh, a mi canal de YouTube. El segundo es mi canal de YouTube. El tercero al blog del texto donde pueden descargar mi libro. Pueden descargar el libro en PDF y leerlo y tenerlo y imprimirlo si ustedes así lo desean. Y en el último link aparece la versión descargable de esta presentación.
Es decir, pueden descargar el PDF de esta presentación ahora ya, haciendo clic, o sea, escribiendo esta dirección. Muchas gracias y sigan viendo mis videos y sigan compartiendo esta pasión que tenemos por la astronomía. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.